Dios les bendiga, para mí es un gozo poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra familia Rivieras de Cupey. Así que te invitamos a adorar con nosotros y a recibir esta palabra. Y nuevamente, bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para la familia. Bienvenidos, adoremos juntos. Como ya ustedes saben, estamos en el proceso del desarrollo de la serie Éxodo, familias creciendo en el desierto. Y en la mañana de hoy vamos a estar tocando el tema el llamado del gran o del yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo desde el 1 en adelante. Por favor, sígame en esta hermosa mañana. Dice la palabra del Señor: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Pero Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Mire la contestación de Dios: yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y le digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Oramos, incline su rostro conmigo. Señor, gracias por la palabra, te bendecimos, te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos edifiques, que nos confrontes, que trates con nuestro corazón, pero que sobre todas las cosas nos permitas responder a tu llamado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así que escuche bien. En esta serie, como les dije en principio, estamos viendo el proceso del éxodo de Egipto. Y como Dios, en medio de ese proceso de éxodo, de salida, es providencial, es liberador y forja las familias. ¿Para qué forja las familias? Para que le conozcan. Escuche bien esto porque es importante. Dios no hace milagros para sorprenderte. Y yo he escuchado mucho esta frase últimamente en los servicios de estos últimos años: dile a Dios que te sorprenda. Es que Dios no es una sorpresita. ¿De dónde nosotros sacamos a veces unas ideas que no tienen nada que ver con Dios? Dios es sorprendente, pero Dios no está aquí para sorprenderte, está aquí para guiarte. Y todos los milagros que Dios hace, los hace para forjar nuestro carácter. Por eso es que hay cristianos que no tienen carácter porque no escuchan palabra. ¿Estamos aquí? No es que yo voy al culto una vez al mes. Pues una vez al mes así vas a ser forjado. Pero para ser forjados necesitamos escuchar la palabra. Así que la idea de Dios en el Éxodo era liberar al pueblo, pero también hacer que las familias, y especialmente los hijos que habían nacido y crecido en la época de la esclavitud de Egipto, conocieran al yo soy.
Así que es importante que nosotros veamos que el domingo pasado dimos esta introducción, un poquito, ¿verdad? Un cuadro más grande para poder ver las circunstancias delante, del durante y después del Éxodo. Sin embargo, hoy nos concentramos en el llamado del yo soy. Y en este llamado, a mí me gusta mucho este evento, porque en este evento no solamente se ve a Moisés, sino que hay un montón de personajes y de cosas que están ocurriendo en el panorama. Sin embargo, Dios está llamando gente. Y escuche bien esto, escuche bien, por favor. Dios nunca te va a sacar de un lugar a otro si tú no dispones tiempo para Él. No, Dios, yo tengo llamado a esto, tengo llamado a lo otro, Dios me habló de esto. Pero es que si no tienes el tiempo para lo otro, Dios no te va a llevar a lo otro. ¿Está aquí conmigo? El yo soy, que trata con Moisés, pero Moisés está en medio de una circunstancia forzosa. Y quiero que usted entienda lo siguiente del llamado de Dios. Dios no va a insistir en lo que tú no quieres hacer. Lo voy a volver a repetir. Dios no va a insistir en lo que tú no quieres hacer. Dios no te va a seguir pidiendo lo que tú no quieres entregar. El llamado no es una insistencia de Dios. El llamado es Dios está trabajando con el corazón tuyo para que tú respondas. Pero escucha bien esto. Y el miércoles estuve con un grupo de líderes y les decía, si Dios te llama y tú no respondes, Dios no va a esperar por ti, va a escoger a otro. Yo sé que esto como que molesta porque nosotros nos hemos criado que somos niños especiales y Dios, eres una persona especial. Aquí no hay gente especial. Dios tiene dos tipos de hijos, los obedientes y los desobedientes, los que responden y los que no responden. Tú decides qué tú quieres ser. Tú eres especial, usted no es especial, usted es igual que todos los demás. El pastor no es especial, el pastor es igual que todos los demás. Tiene las mismas debilidades, tiene que enfrentar la vida igual, tiene las mismas situaciones económicas, tiene que echar gasolina, tiene todo igual. Así que Moisés, yo quiero que hoy nosotros podamos partir de la premisa de tres preguntas importantes que me van a ayudar a desarrollar el sermón en esta mañana. Número 1, ¿quién era Moisés? Número 2, ¿quién es el yo soy? ¿Quién es este Dios que se aparece en el desierto y no lo busca en su casa? Y número 3, ¿qué demanda el yo soy de mi vida? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque nosotros sí, casi siempre sabemos lo que Dios demanda de todo el mundo. Lo que Dios demanda de Frankie, que tiene que tocar el piano, que tiene que ensayar, que tiene que venir, que tiene que orar. El pastor tiene que prepararse para predicar. Si yo me voy de la iglesia. ¿Y qué Dios demanda de ti? ¿O acaso Dios demanda cosas de alguna gente? Dios demanda de todos. ¿Usted está conmigo? Contestando estas tres preguntas, hoy yo quisiera, o me parece, que vamos a poder ver la obra de Dios, pero específicamente cómo la obra de Dios permite que Moisés responda a eso. ¿Cómo Moisés responde a lo que Dios dice? Yo quiero que tú y yo no somos Moisés, pero estamos en una circunstancia muy parecida cotidianamente. Dios hablando, Dios trabajando con nosotros y nosotros en la posición de responder o no responder. Así que en este relato bíblico se presenta una narración que muestra el inicio de la historia, que forma literalmente la teología y la fe del judaísmo. La fe judaica y la tradición se va forjando desde el proceso de la liberación. Aunque Abraham es importante, Moisés toma un lugar más importante porque es Moisés el que conoce al Dios que hace muchos años no hablaba. Dios habló con Abraham, pero por años Dios no había hablado con nadie. Y de momento Dios se le aparece a alguien que se supone que no se le apareciera. Dios se revela de una manera novel y de una manera espectacular a Moisés. Usted tiene que quitarse a veces estos lentes. Nosotros tenemos tecnología, tenemos televisor, tenemos Biblia, tenemos un montón de cosas. Sin embargo, Moisés ni siquiera tenía la ley. Moisés no tenía un documento escrito de fe, de tradición judía. Moisés simple y sencillamente era un hombre solitario en el desierto porque su pasado lo había marcado.
¿Alguien aquí ha sido marcado por su pasado? Solamente 3. Vidas perfectas. Vidas perfectas. Me gusta, qué lindo. Hay una expresión de Samuel Pagan en su libro ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? Que me gustó mucho. Que es en esa teofanía, en esa manifestación de Dios visible, donde Dios llama y comisiona a Moisés a organizar una empresa liberadora y un proyecto de transformación. Usted sabe lo que es. Usted está en el desierto, Dios le habla, va a tratar con usted y entonces Dios le dice, tú vas a liberar un pueblo de millones y millones de personas que están dominados por millones y millones de egipcios. ¿Y con quién lo voy a hacer, Señor? Conmigo. Moisés no tuvo un small group. Moisés no fue al seminario. Moisés no tomó talleres de liderazgo. Moisés simple y sencillamente estaba respondiendo a una comisión que Dios le había dado. Nosotros generalmente queremos montar todo para después decirle a Dios, ahora sí puedo. Ahora sí lo voy a hacer, ahora sí voy a responder. Y Dios a veces nos dice, no se trata de tus recursos, se trata de que yo sea el recurso. No se trata de que alguien te provea, se trata de que yo sea tu provisión. Así que es en ese proceso donde Dios se revela con la intención de redimir y de liberar. Primero, antes de Dios usar a Moisés, necesita tratar con su carácter. Y quiero detenerme aquí. No importa cuán talentoso tú seas, si tu carácter no está ordenado, Dios no te usa. ¿Está conmigo? Todos y todas necesitamos redención. Yo he visto tantos y tantos líderes con tantas capacidades extraordinarias que no duran ni 6 meses en el liderazgo. Porque todo lo que se entrega, se rinden. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen habilidades pero no tienen carácter. El problema de Moisés era, número 1, que tenía un problema de carácter. Había asesinado a un hombre porque no supo cómo trabajar por la situación que estaba viendo. Dios no te va a usar a menos que primero te redima, a menos que primero trabaje con tu corazón, a menos que primero trabaje con lo que, escuche bien, en el corazón nosotros tenemos cosas que nosotros no queramos que nadie sepa. Las cosas más oscuras, las cosas que hemos hecho y no queremos que nadie sepa. En nosotros nos guardamos todo ahí. ¿Y usted sabe qué? Y yo estoy a favor de la psicología. Pero generalmente usted va donde el psicólogo para que le diga lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Y el 80% de las veces hace lo que le da la gana, no lo que le conviene. Esa es la vida del ser humano. Si tú haces lo que te da la gana, Dios no es responsable de tu futuro. Espérate, lo voy a volver a decir. Si tú haces lo que te da la gana, Dios no es responsable de tu futuro. Dios se hace responsable del futuro de los que obedecen. ¿Tú quieres responder a la comisión? Vas a tener que responder con obediencia antes de hacer otra cosa. Así que Dios primero redima a Moisés y lo llama a servir a la gente, gracias, para luego liberar al pueblo. Dios no quería que Moisés fuera un liberador sin primero estar libre. ¿Usted sabe cuánta gente hay en la iglesia que habla en lenguas, que se cae cuando le oramos, que se le erizan los pelos el domingo, que vienen bien vestidas, con trajes, con los tacos, con los gabanes, con las corbatas? Pero ¿saben qué? Están atados al pasado. Y Moisés era un hombre que cuando vemos su proceder y cómo él actuaba, miren cómo Moisés le responde a Dios. ¿Quién soy yo para enfrentarme a Faraón? Moisés había crecido en el palacio, pero su dolor le hacía olvidar su identidad. ¿Está conmigo? Así que debemos también contestar la pregunta: ¿quién era Moisés? Y la vida de Moisés se puede dividir desde mi punto de vista en 3 periodos. Podrían ser 60 más. Yo no soy experto en el Antiguo Testamento. Soy solo un pastor. Primero, su nacimiento y su adopción
por la hija de Faraón. Nace, puede ser asesinado. De alguna manera, las israelitas, su madre y su hermana o su tía, lo envían por el río, y en ese río lo encuentra la hija de Faraón y es salvado, y se cría en ese lugar. Número 2, la vida de retiro y pastoral de Moisés. La vida pastoral de Moisés. Si Dios lo llevó a la vida pastoral, número 1, para que entendiera que no hay mejor entrenamiento que el desierto. Si usted ha pasado por el desierto, implica que Dios lo está capacitando, entrenando. Si usted ha sido quebrantado, implica que Dios está trabajando contigo. ¿Por qué él sale al desierto? Porque asesina a un hombre en medio de su celo por el pueblo. Porque Moisés sabía que era un niño adoptado. Qué bueno es saber que Dios usa los que la sociedad rechaza. Y es en medio de ese proceso donde se desarrolla la tercera parte de la vida de Moisés. El llamado y el desafío de la liberación del pueblo. Los acontecimientos en la liberación del pueblo ratifican lo genuino del llamado de Dios. ¿Usted sabe que Dios ratifica a su gente? Hay gente que dice que tiene llamado para predicar, pero cuando predica no pasa nada. La gracia de Dios ratifica a quien llama. Y cuando yo hablo de que no pasa nada, no estoy hablando de que la gente esté corriendo y hablando en lengua y los moños volando. Estoy hablando del proceso de transformación que tiene que haber después de recibir la palabra. Dios ratifica el llamado de Moisés, comenzando a hacer cosas poderosas. Así que en ese proceso, este hombre que se crió en el palacio o en las cortes, que fue también luego el legislador de Israel, quien establece la ley de Israel mediante la revelación de Dios, es Moisés. Así que este hombre que se crió en el palacio, había asesinado a un soldado egipcio, sale huyendo a tierra de Madián. Y escuche bien, iglesia, es bueno saber que no importa que nosotros estemos huyendo, Dios siempre nos encuentra. ¿Alguien aquí ha huido en la vida? Que nadie me hable, que nadie me ore, que nadie me escriba, que yo no quiero que me abracen, que yo no quiero que pasar al altar, que yo no quiero nada, pero ahí Dios te encuentra. Y Moisés sale huyendo al desierto para dos cosas: para salvar su vida y para esconder su pecado. Pero es en el desierto donde Dios lo redime, lo encuentra y lo llama. Y Moisés definitivamente no era el candidato ideal para el ministerio o para liderar una gesta histórica como la liberación del pueblo de Israel. Pero deberíamos preguntarnos en medio de todo esto, ¿quién contiene a Dios? ¿Quién gobierna a Dios? ¿Quién le dice a Dios qué hacer y qué no hacer? ¿Con quién hacer y con quién no hacer? ¿Quién? ¿Quién le dice a Dios que tiene que escoger a este, al otro, o porque esto, o por lo otro, o porque cumple con estas características, o porque es un gran líder, porque se ha desarrollado? Y no nos damos cuenta que en realidad nadie gobierna a Dios. En medio de la soledad del desierto, Moisés ve algo que lo deslumbra. Y usted tiene que entender que es muy normal estar en el desierto. Y ahora que estuve en Jordania, tuve la oportunidad de ver zarzas en el desierto. Y yo pregunté que si era normal que las zarzas ardieran, y es totalmente normal que en algún momento del sequedal, donde no llueve, las zarzas por el calor se prendan. Así que era normal que Moisés caminara en el desierto. Hay una zarza que se está quemando. El dilema aquí era que la zarza ardía, pero no sé qué, no se consumía. Así que Dios empieza a llamar la atención de Moisés para decirle: yo te estoy llamando. Pero también debemos ver quién es el gran yo soy. Ese yo soy, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es el que se está mostrando? ¿Quién es el que se está revelando? Y en el libro de Éxodo, un comentario que me gusta mucho sobre el Éxodo de Mackintosh dice que Dios obra en virtud de lo que es. Por eso se llama a sí mismo el yo soy. El concepto del yo soy. Y es esa llama que está ardiendo en medio de una zarza, en medio del desierto. Nuestro Dios, iglesia, es fuego consumidor, no para consumirnos a nosotros, sino para consumir todo lo que en nosotros y a nuestro alrededor es contrario a su santidad.
Dios está buscando un proceso de santificación en la vida de Moisés. ¿Usted sabe por qué Dios estaba buscando esto? Porque Dios iba a forjar familias que lo adoraran. No era solamente liberar un corillo de gente que iba a caminar por el desierto, iba de camino a Canaán. No, Dios estaba santificando a Moisés para que él después pudiera exigir. Y en estos días hablaba con José Alexis, y José Alexis me decía, pastor, ¿y por qué entonces Dios castigó a Moisés y no lo dejó entrar a la tierra prometida? Porque Dios de los líderes exige más. Y eso duele. Si usted no quiere que Dios le exija, siga siendo un espectador. Si usted no quiere que el pastor le exija, usted lo que tiene es que venir el domingo a la iglesia. Pero si usted es líder, el pastor le va a exigir. ¿Está conmigo? Yo sé que no hay muchos amenes, pero por lo menos motíveme. Moisés guió al pueblo cerca de Canaán. Y en el Monte Nebo, que tuve la oportunidad de estar ahora en Jordania, y me decían, vamos a ir al Monte Nebo, y mi cabeza, Monte Nebo, pues yo pensaba que era algo, y no había pensado, no me había caído en cuenta que el Monte Nebo era el lugar donde Dios le dijo a Moisés, la vas a ver, pero hasta aquí llegaste. Yo me senté allí a reflexionar sobre mi vida y a pedirle perdón a Dios por cosas que me ha pedido y yo no se las he dado. Yo no me presento ante ustedes como perfecto. Allí Dios trabajó conmigo. No porque me creo Moisés, o sea. Es que yo creo que Dios tiene momentos para trabajar con nuestros corazones. Y en aquel lugar Dios le dijo a Moisés, oye, brother, hasta aquí llegaste. No vas más. Y podríamos decir, pero si Dios tuvo misericordia con el pueblo, ¿por qué no tuvo misericordia con Moisés? Dios tuvo misericordia con Moisés, le salvó la vida. Dios no lo desechó. Lo que pasa es que su error le costó. Porque aunque tú pidas perdón, tus errores tienen consecuencias. ¿Está conmigo? Usted no puede agarrar un papel, doblarlo completo y después querer plancharlo. Nunca más va a ser igual. Cuidado como le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, porque nunca más va a ser igual. Nunca más. Por más que pedamos perdón, por más que amemos, por más que esto, Dios tiene que obrar en el corazón de esa persona. Y allí estaba Moisés en el Monte Nebo y Dios le dijo, no. Y ese es el mismo gran yo soy que llama a Moisés y le dice, oye, yo necesito trabajar con tu carácter. Yo soy el Dios que ve y que escucha. Yo soy el Dios que ha escuchado el clamor de mi pueblo. Yo soy el Dios que ha escuchado el dolor, que ha sido difícil trabajar con los capataces de Egipto. Yo soy el Dios que se está acercando. Y Rivera Pagán dice algo que me gusta mucho y él dice que el ver divino es una manera de solidaridad y comprensión. Dios no ve solo para ver. Dios ve para solidarizarse y para comprender tu dolor. Dios está viendo. Dios está escuchando tus frustraciones. ¿Aquí alguien ha pasado por frustraciones? Levanta la mano. Por momentos difíciles, por momentos donde tenemos mil preguntas. Dios, ¿dónde tú estás? Tú no contestas. Pero a lo mejor Dios no te contesta, pero Dios te ve y te escucha. La Biblia expresa que Dios vio y escuchó el dolor de su pueblo. Y como a los capataces ejercían opresión contra ellos. Ahora bien, el yo soy que ve y que oye también desciende. La Biblia dice que Dios descendió. Y de la misma manera, y esto tiene es muy parecido a la experiencia de la encarnación de Dios cuando Él se presenta con el Dios encarnado, su Cristo Jesús. Y Jesús mismo se expresa de sí mismo, dice, yo soy el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la salvación. Así que hay unas cosas que se parecen demasiado. Y hay muchas interpretaciones de cuál fue y cuál era la realidad del encuentro de Moisés en medio de la zarza cuando ardía. Y me gusta mucho esta realidad por lo siguiente. Porque el Señor le dice a Moisés, oye, brother, necesito contigo un encuentro descalzo. Y hay un montón de interpretaciones en la Biblia en realidad, pero una de las más que a mí me gusta es que Moisés cargaba con el asesinato de un hombre y aquellas sandalias que tenía Moisés estaban manchadas de sangre del hombre que había asesinado.
Y Dios le estaba diciendo, antes de entrar a hablar conmigo, necesito limpiar y redimir tu culpa. Necesito santificarte. Necesito trabajar contigo. Necesito trabajar con tu corazón. ¿Habrá algo que Dios necesita redimir en tu vida? ¿Habrá algo? Lo que sí sabemos es que la presencia de Dios estaba santificando y consagrando a Moisés para la comisión del yo soy. Y luego de este suceso, Dios le pide que vaya al frente de Faraón. Y Moisés salta y le dice, espérate, da un break. ¿Y en nombre de quién yo voy? Primero, yo no tengo identidad. Tú tienes identidad, yo te he formado para esto. Ya Dios lo estaba entrenando en el desierto para darle 40 años en el desierto. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Dios no estaba improvisando, Dios no estaba haciendo el plan en el desierto, ya Dios tenía un plan. Y es en medio de eso donde Él conoce esa expresión de Dios del yo soy. Dile a ellos que el Dios de Abraham, que el Dios de aquel, que el Dios del otro, que el Dios de las otras generaciones, que el Dios dice. Pero entonces ahí Moisés le dice, ¿y cuál es tu nombre? Entonces Moisés se creía que se iba a poner un sticker, tal, enviado de tal, apóstol tal, pastor tal. Y Dios le dice, vas a ir frente a Faraón. Y hay algo que me gusta de esta expresión de Dios, porque Dios le dejó algo claro, y es algo que tú y yo tenemos que comprender como iglesia. Dios le aclaró algo. No vas en tu nombre. No tendrás éxito por tus capacidades. Tendrás éxito porque yo te envío. ¿Usted está conmigo? Dios no le dijo, oye, vas a ser súper exitoso, vas a ser bendecido, vas a ser grande. Y qué mucho le encanta a la gente la adulación. Mira, tengo esta mesa especial para ti. Tengo esto especial para ti. Pero Dios le dice, tú vas a triunfar porque yo te he enviado. Iglesia, Dios llamó a Moisés, un hombre solitario y roto, para liberar un pueblo esclavo. Y de la misma manera, Dios nos llama a nosotros y nosotras para servir a los desesperanzados. Dios lleva ya tiempo llamando tu atención, como mismo hizo con Moisés. Y yo quiero hablar un poco de lo que vi en Jordania. Conocí una pareja de obreros de la Iglesia Asambleas de Dios, no puedo mencionar su nombre por seguridad de ellos. Y esta pareja de obreros llevan algunos 2 años de casado. Las muchachas que están aquí, escojan bien, después no lloren. Escojan bien. Desde antes de casarse y desde antes de ser novio le dijo al muchacho, si te vas a enamorar de mí, yo tengo llamado a Somalia. Y él le dijo, yo también. Desde antes de conocerse, ya Dios los había llamado a ambos a Somalia. Acuérdate que nadie te obliga a casarte, tú escogiste. Se hacen novios, empiezan el proceso de prepararse. Ella es hija de pastor. Su papá como que no le creía mucho. Y cuando ya se van a casar le dice, papi, prepárate porque en 1 año y medio me voy. Empieza la pandemia, se acabó el proceso. Y se encuentran con un misionero del PMI, de una agencia misionera que se llama Pueblos Musulmanes Internacional. Y les pregunta, oye, ¿ustedes tienen llamado para Somalia o tienen llamado para trabajar los somalíes? Porque yo conozco un sitio donde hay muchos somalíes. Ustedes no van a poder entrar a Somalia. Y eso les abrió la mente. Ellos empezaron a orar, se reunieron y se les presentó la oportunidad de salir a Jordania a trabajar con unos grupos de refugiados somalíes, especialmente casi 70% de ellos mujeres. Y estos muchachos peruanos, en medio de la pandemia, vendieron propiedades, recibieron herencia para irse a Jordania. Y allí están viviendo
y ellos me dijeron, de manera apretada, con $1,000 mensuales. Jordania es caro. Y allí están obedeciendo al Señor. Ella es maestra, él es ingeniero, ella es maestra de lingüística, de español. Y allí están sirviendo al Señor. 27 y 28 años. Porque escucharon el llamado de Dios y cómo Dios llamaba su atención. Y yo creo que Dios lleva tiempo llamando la atención de mucha gente en la iglesia. Pero preferimos ignorarlo. A veces Dios te habla en tu carro, en tu casa, en el mensaje del domingo, en la escuela bíblica, cuando estás solo, cuando estás escuchando, y simple y sencillamente decidimos ignorarlos. Dios hasta ha encendido cosas en tu desierto, pero tú no te detienes. Dios ha hecho milagros asombrosos, pero como tú estás tan enfocado en tu dolor y en que estás roto o rota, no te quieres detener. Dios no va a insistir contigo. Dios va a llamar a otro. Esto suena bien fuerte, pero si Moisés no hubiera respondido, yo estoy seguro que el plan de liberación de Dios no dependía de Moisés, dependía de él. Y si Moisés no respondía, Dios levantaba a otro. Porque había un plan de liberación y Moisés no era el protagonista, era un invitado. Como tú y como yo. Yo quiero terminar este sermón diciéndote, párate ya en el camino, porque Dios te está tratando de detener. El yo soy está llamando. Dios está llamando a la iglesia a servir de manera misional. ¿Hasta cuándo lo vas a dejar? Porque escuche bien, en un abrir y cerrar de ojos ya tienes 60, 70, 80 años. ¿Ya? Así es la vida, pasa rápido. Conocer familias obreras que cuando nos reuníamos cerraban todas las ventanas, ponían mantas negras en todas partes para que no se escuchara el ruido de lo que hablábamos por miedo a la policía civil, porque están allí, ellos saben que en cualquier momento pueden ser expulsados. Familias que tienen bebés y allí están sirviendo al Señor. Sin excusa. Y aquí en cada culto tú pones una excusa. Es que tengo esta actividad, no es que tengo aquello, no es que tengo lo otro. Dios no es el dueño de tu futuro si tú no se lo entregas. Ponte de pie en esta hora.